Bienvenidos, hoy vamos a meternos con una idea que, desafía un poco las matemáticas y a veces hasta el sentido común. Esta noción de que 1 más 1 puede ser igual a 3 o a 10 o bueno, a 100. Es la base de cualquier gran colaboración, la verdad, pero también es increíblemente difícil de lograr. Exacto. Y para analizarlo nos vamos a apoyar en una fuente que es pues un pilar del desarrollo personal. Extractos de Los 7 hábitos de la gente altamente efectiva de Stephen R. Covey. Específicamente, nos vamos a clavar en su sexto hábito. Justo. La misión de hoy es examinar a fondo el hábito 6, sinergizar. Covey lo llega a describir como la actividad más elevada de la vida, el punto donde todo lo demás converge. Así que la pregunta que yo me hago no es solo qué es, sino si este ideal de cooperación es de verdad aplicable en el mundo real, ¿no? Un mundo lleno de egos, de plazos, de agendas ocultas. Es la pregunta del billón, sin duda. Y es que es clave entender que Covey no lo plantea como un truco, o técnica, o una técnica que usas y ya. Es la culminación de todo un proceso. Ah, claro. Necesitas la madurez, la autoconfianza que construyes con los primeros 3 hábitos, las victorias privadas. Y luego se pone en marcha con la mentalidad de ganar-ganar, del hábito 4, y la comunicación empática del hábito 5. O sea, es la vista desde la cima de la montaña. Pero primero hay que escalarla. De acuerdo, de acuerdo. Empecemos por la base entonces. La definición que todos hemos oído es que en la sinergia, el todo es mayor que la suma de sus partes. Pero seamos honestas, es una frase tan usada que quizás ya perdió su impacto, ¿no te parece? Completamente. Se ha vuelto un cliché corporativo, un lugar común. Pero si la desarmamos, su significado es profundísimo. Covey intenta aterrizarla con ejemplos de la naturaleza, como para recordarnos que esto no es un invento humano. Cierto. Él menciona lo de 2 plantas que, si las siembras juntas, sus raíces se entrelazan, mejoran el suelo para las dos y crecen mucho más fuertes que si estuvieran separadas. Exacto. O lo de 2 trozos de madera. Juntos pueden soportar un peso mucho mayor que la suma de lo que cada uno aguanta por separado. Son ejemplos muy potentes, la verdad, pero me hacen pensar. En la naturaleza, la sinergia es instintiva. Pero en una oficina, con políticas, con metas individuales, con gente compitiendo por el mismo ascenso, ¿no estamos luchando contra nuestra propia naturaleza para lograr esto? Esa es precisamente la clave. Y la dificultad del asunto. Has dado en el clavo. Lo que en la naturaleza es un instinto de cooperación, en los seres humanos es una elección consciente. La esencia de la sinergia, según Covey, no está en las partes, sino en la relación que creamos entre ellas. Ok. Y el catalizador de esa relación es valorar las diferencias. Pero no solo tolerarlas, sino buscarlas, querer encontrarlas. O sea que mi tendencia a ver a alguien que piensa radicalmente distinto como un obstáculo es, en realidad, el principal error. Exactamente. Vemos la diferencia como una amenaza a nuestra postura, a nuestro ego. Covey nos pide que la veamos como un recurso, como la pieza del rompecabezas que nos falta. Su ejemplo más fundamental es la unión de un hombre y una mujer para crear un hijo. Claro. La creación de esa nueva vida es el acto sinérgico por excelencia, producto de aceptar y unir las diferencias más fundamentales. La sinergia humana empieza cuando uno dice, oye, tú ves esto de una forma que yo no veo. Necesito entender tu perspectiva para tener una imagen completa. Entendido. Valorar las diferencias es la base. Pero, ¿cómo se hace eso en la práctica, en medio de una discusión acalorada? Me imagino que la forma en que nos comunicamos tiene que cambiar por completo. Tiene que ser una transformación radical. Y aquí es donde entramos en lo que Covey llama comunicación sinérgica. Y esto implica entrar en una conversación con la mente y el corazón abiertos, sin saber con certeza a dónde te va a llevar. Es abandonar el guión. Eso suena francamente aterrador. La mayoría de nosotros entramos a una reunión importante con nuestros puntos bien definidos, las defensas listas y el objetivo final clarísimo. La idea de entrar sin saber el resultado va en contra de todo lo que nos enseñan sobre estar preparados. Por eso mismo, Covey dice que requiere una enorme seguridad interna y un espíritu de aventura. Es aterrador porque nos obliga a ser vulnerables, a admitir que no tenemos todas las respuestas. Y contrasta violentamente con la comunicación que vemos a diario, ¿no? Defensiva, protectora. Sí, sí. Donde gastamos una cantidad de energía brutal en posicionarnos, en lugar de en crear.
Él observa que la mayoría solo ha experimentado la sinergia en momentos muy puntuales, como una crisis o un equipo deportivo en un partido inolvidable. Pero su argumento es que no tiene por qué ser la excepción, podría ser la norma. Y el resultado de esta comunicación tan particular es lo que él llama la tercera alternativa. Suena muy bien en teoría, pero seamos honestos, la mayoría de las negociaciones terminan en un compromiso donde todos se van un poco descontentos. ¿Este método es realmente diferente o es demasiado idealista? Es una objeción muy válida. Y la distinción es crucial. Un compromiso, en el lenguaje de Covey, significa que 1 más 1 es igual a 1,5. Ambas partes ceden algo, pierden algo. Ok, entiendo. La sinergia busca que 1 más 1 sea igual a 3, o a 10, o a 100. La tercera alternativa no es tu camino o mi camino, ni un punto medio. Es un camino superior que no existía antes de que empezáramos a hablar. Nace de la interacción. Entonces, para que nazca esa tercera alternativa, la actitud ante un desacuerdo tiene que ser radicalmente opuesta a la confrontación. En lugar de pensar, estás equivocada, la mentalidad debería ser, qué bien que lo veas diferente, ayúdame a ver lo que tú ves. Es pasar de un debate, donde hay un ganador y un perdedor, a un diálogo creativo. Es entender que si dos personas en una sala piensan exactamente lo mismo, una de ellas es innecesaria. El valor está en la divergencia. Por suerte, el libro no se queda solo en la filosofía. Ofrece ejemplos de cómo este principio puede desatascar conflictos que parecen imposibles. Hay una historia corta pero muy reveladora, sobre un fabricante demandado por un cliente. Sí, es un caso clásico de cómo una relación comercial se convierte en una batalla campal. La situación inicial era de hostilidad total. Ambos se sentían justificados, ambos veían al otro como poco ético, y la comunicación estaba, rota. Ya habían contratado abogados. Es increíble cómo una simple falta de comunicación puede escalar hasta ese punto, ¿no? Alistando abogados como si fueran ejércitos. Y lo interesante es cómo le dieron la vuelta. El cambio fue dejar de prepararse para la guerra y empezar a aplicar el hábito 5, buscar primero entender. Se sentaron y, en lugar de lanzar acusaciones, empezaron a escuchar. Ajá. Y ahí se dieron cuenta de dos cosas. Primero, que el problema original no había sido por mala fe, sino por un simple malentendido. Y segundo, y esto es clave, se dieron cuenta de que a ninguno de los dos le gustaba la idea de gastar tiempo, dinero y energía en una batalla legal. El simple hecho de encontrar ese terreno común, el odio compartido a los procesos legales, ya cambió toda la dinámica. Totalmente. Una vez que dejaron de verse como enemigos y empezaron a ver el problema como un enemigo común, el espíritu de los hábitos 4, 5 y 6, ganar, escuchar y sinergizar, se apoderó del ambiente. Resolvieron todo rapidísimo. Y retiraron la demanda y todo. Todo. Y la relación comercial no solo sobrevivió, sino que se fortaleció por años. Pasaron de ser adversarios a ser socios leales. Hay otro ejemplo en el texto, que es todavía más tenso, y que desglosa el proceso paso a paso, el de un promotor inmobiliario enfrentado al banco que financiaba su proyecto. La situación era un callejón sin salida absoluto. Era un nudo gordiano, ¿sí? El banco quería ejecutar la hipoteca porque el promotor se había retrasado en los pagos. El promotor, para protegerse, había demandado al banco. Pero, y aquí está lo absurdo, necesitaba urgentemente más fondos del mismo banco para poder terminar el proyecto, venderlo y pagarles a todos. Un círculo vicioso de desconfianza total. puedo imaginar la tensión en esa primera reunión. El texto dice que los abogados de ambas partes les aconsejaron a sus clientes que, literalmente, no se dijeran ni una palabra. Exacto. Puedo visualizar esa sala, un puñado de personas sentadas en silencio, con los brazos cruzados. El aire se podría cortar con un cuchillo. El primer paso del mediador fue enseñarles los principios de los que hemos hablado. ¿Ok? Luego hizo algo que parece ridículamente simple. Tomó un rotafolios y dijo: vamos a escribir todas las preocupaciones del banco. Quiero que se sientan 100% comprendidos. Espera, suena casi demasiado fácil. Solo escribir las cosas en una pizarra. ¿Dónde está la magia ahí? Es que la magia no está en la escritura, está en la demostración de entendimiento. No se debatió ni un solo punto, simplemente se escuchó y se anotó hasta que los directivos del banco dijeron: sí, eso es, han captado perfectamente nuestra situación. Y ese es el momento clave. Ese es el momento. No es solo que el ambiente cambió,
Pensemos en la presión que sentían esos directivos. Su propio abogado, un experto, les decía que se callaran. Pero el sentir que por primera vez en meses alguien los entendía de verdad fue más poderoso que el consejo legal. Eso demuestra que muchos conflictos que tratamos como problemas lógicos o financieros son en el fondo emocionales. La necesidad de ser escuchado es más fuerte que la estrategia. Absolutamente. Una vez que el banco se sintió escuchado, se relajaron, se abrieron, a pesar de las miradas de su abogado. Luego se hizo lo mismo con el promotor. Y al tener todo el panorama a la vista, las dos listas de problemas dejaron de ser armas y se convirtieron en un rompecabezas que tenían que resolver juntos. Y el resultado fue asombroso. El libro dice que al llegar la hora del almuerzo, cuando se suponía que terminaba la reunión, nadie quería irse. Exacto. La energía había pasado de defensiva a creativa. La primera propuesta que hizo el promotor ya no fue recibida con sospecha, sino con interés. A partir de ahí, la mejoraron juntos, construyeron sobre ella y crearon un plan sinérgico que canceló la batalla legal y salvó el proyecto. ¡Wow! Y esto subraya una conclusión vital de Covey. Los procesos legales a veces son necesarios, sí, pero como último recurso, no como la primera arma que se desenfunda. Estos ejemplos son sobre grandes conflictos externos, pero Covey insiste en que todo esto empieza en un lugar mucho más cercano, dentro de nosotras mismas en nuestro círculo de influencia. ¿Qué significa eso exactamente? ¿Sinergia con una misma? Suena un poco abstracto, pero es muy práctico. Él lo llama sinergia interna. Se refiere a reconocer y valorar las dos facetas de nuestra propia naturaleza. Por un lado, la analítica, la lógica, la verbal. El hemisferio izquierdo, digamos. Eso. Y por otro, la creativa, la intuitiva, la visual. El hemisferio derecho. Conozco bien esa batalla interna. La parte analítica de mi cerebro a menudo critica y despedaza una idea creativa antes de que tenga la oportunidad de crecer. Eso no es realista, eso es muy arriesgado, eso ya se ha hecho antes. Ese es el conflicto interno perfecto. La sinergia interna no consiste en que un lado gane, sino en que colaboren, en usar la parte creativa para generar nuevas posibilidades sin juicio, y luego invitar a la parte analítica para estructurar, planificar y evaluar esas ideas de una manera constructiva, no destructiva. Es un diálogo interno. Es un diálogo interno que cataliza nuestra propia creatividad antes de intentar hacerlo con otros. Entonces, si unimos todas las piezas de esta conversación, la sinergia es mucho más que simple trabajo en equipo. Es de verdad la culminación de un proceso de crecimiento personal. Exactamente. Si lo resumimos, primero es la cima de los hábitos anteriores. No puedes llegar aquí sin proactividad, sin un fin en mente, sin seguridad personal. Ok. Segundo, es la efectividad en un mundo interdependiente. Es la clave de los equipos de alto rendimiento y de las familias unidas. Y tercero, su motor es la valoración genuina de las diferencias. Ver a la persona que piensa distinto no como un adversario, sino como una bendición, como la fuente de una solución que yo sola jamás podría encontrar. Y por último, es un principio que podemos aplicar incluso cuando el entorno es hostil. Aunque otros actúen a la defensiva, nosotros podemos elegir ser sinérgicos. Podemos elegir no tomar los ataques como algo personal, buscar la intención positiva detrás de las palabras duras y usar la perspectiva del otro para ampliar la nuestra. Al final lo que queda claro es que la sinergia no es una técnica de personalidad que se pueda fingir, no. Es un principio que, como dice Covey, está presente en toda la naturaleza. Es el resultado tangible de aplicar de manera conjunta la integridad, una mentalidad de abundancia, esa creencia de que hay suficiente para todos, y una comunicación empática profunda. Solo con esa base se pueden crear soluciones que superen con creces las propuestas individuales. Y eso nos deja con una reflexión final, que se basa en algo que mencionaste antes. Covey describe el proceso creativo de la sinergia como algo aterrador, precisamente porque no se sabe a dónde va a conducir. Esto nos lleva a una pregunta importante. ¿En qué área de la vida, personal o profesional, un poco de esa incertidumbre creativa y aterradora podría generar el mayor avance posible en este momento?